prácticamente todos reconectados. Gracias, muchachos. Vamos a continuar entonces. Decía y pregunto antes de continuar, muchachos, de los que tenían esta duda, no sé si ya se encuentre la compañera que me la planteó. Ya, profe. Sí, aclaró un poquito esto, si me confirman, muchachos, si había duda al respecto, aclaró esto, lo dimos. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí. Bien, eso es importante porque tenemos que hacer ese análisis siempre que vamos a determinar las direcciones de la fuerza, y si no lo hacemos adecuadamente, pues sí podemos obtener resultados erróneos. Entonces, les pido que tengan calma al hacer el análisis y tengan cuidado para que no, para que tengan buenos resultados. Voy a aprovechar este espacio para tomar un par de imágenes de evidencia de la sesión. Y ahorita continuamos. Mientras les pregunto, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Ninguno, profe. No, profe. Ya les comenté que tenemos una semana más para prepararnos para la primera evaluación, y estoy planteando que sea entre el domingo 25 y el lunes 26 cuando lo estaremos aplicando. ¿Alguna duda o comentario al respecto? No, profe. ¿Presión? No, profe. No, profe. Bien, bueno, les comento también, esa evaluación va a ser en Edmodo y vamos a subir la evidencia a Classroom. Como trabajamos el final del semestre pasado, de manera similar. En los próximos días ya les voy a compartir el link del grupo en Edmodo para que vayan entrando y vayan practicando ahí, no vayamos a tener problemas al momento del examen. Voy a subir también una autoevaluación, el de la teoría, para que se vayan preparando para su evaluación de teoría y nada, pues que estemos listos para el día 25 y 26 para aplicar nuestra primera evaluación parcial. Entonces, muchachos, para eso vamos a llegar hasta el tema que veamos hoy. Hasta aquí va a incluir la evaluación, la primera evaluación parcial. Bueno, que veamos hoy y que realicemos algunos ejercicios en las 2 sesiones de la próxima semana. Pero el tema propiamente es el que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Así que ya me colgué, vamos a revisar, a empezar a trabajar sobre él. Les voy a compartir mi presentación, muchachos. Este es el tema que vamos a revisar el día de hoy y se llama campo eléctrico. Yo ya les compartí, de hecho ya les envié, muchachos, la información que íbamos a revisar en esta sesión, pero quiero que ustedes me retroalimenten y me digan si, siendo sinceros completamente, ¿cómo se llama? Sinceros y honestos, quiero que me digan si ya revisaron ese material que yo les envié. No, profe. Yo sí. ¿Alguien tuvo oportunidad de revisarlo, muchachos? Yo también, profe. Yo, profe. ¿No? Yo sí. Muy bien, Darna, creo que sí. Bien, la idea es así, muchachos. Yo les envío el material antes de la sesión para que ustedes tengan oportunidad de revisarlo. Sería ideal que tal vez ustedes ya cuando vengan a esta sesión lo hayan revisado y lo hayan pasado a su cuaderno y lo hayan estudiado, pero bueno, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, sé que están muy ocupados con los trabajos y las actividades de las 10 materias que tienen, pero les voy a pedir que se den la oportunidad también de revisar un poquito el material que les adelanto para que lleguemos a la sesión con un cierto avance, ¿no? Cuando menos que tengan una idea de lo que vamos a revisar en esta sesión. Pero bueno, no hay problema. Vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muchachos, lo primero que me aparece aquí es la palabra campo eléctrico. Y yo pregunto, ¿alguien tiene la idea? ¿Qué idea les da
la palabra campo? ¿Han oído hablar de campos? Muchachos, ¿qué significa campo? ¿Qué les da? ¿Qué les dice la palabra campo? Un espacio donde se puede trabajar o hacer una fuerza o trabajo. Así es, un espacio, esa es la clave, el espacio. Cuando yo hablo de un campo de fútbol, por ejemplo, pues es un campo donde se juega el fútbol. Cuando hablo de un campo de béisbol, pues es un campo donde se juega el béisbol. Lo hemos escuchado, lo escuchamos muy frecuentemente cuando hablamos del campo magnético terrestre, por ejemplo. Eso sale en las noticias y es algo muy común. Entonces, ese campo magnético pues es un espacio alrededor de la Tierra en donde se manifiesta precisamente la atracción que ejercen, que se ejerce sobre los cuerpos que están cercanos a la Tierra en su superficie o en alguna cierta distancia de la Tierra. Y entonces eso se refiere a todo ese espacio. Entonces, ¿a qué nos referiremos cuando hablamos de un campo eléctrico? El campo donde trabajan los neutrones y protones, tal vez. Ajá. Al campo, es el campo. El campo es, digamos, es el espacio. Entonces, si allá hablábamos del espacio donde se juega el fútbol, donde se juega el béisbol, o donde se manifiestan el efecto de la gravedad, de la atracción de la gravedad, en este caso el campo eléctrico es efectivamente también un espacio en donde se manifiestan estos fenómenos de origen eléctrico, que como bien dices, Miguel, se producen debido a la interacción de esos de electrones y protones y neutrones y todas esas partículas cargadas o cuerpos cargados eléctricamente. Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ese campo eléctrico. Si aquí vemos, muchachos, ustedes ven, aquí tengo representadas estas esferitas con unos signos, estos representan cargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente, y ¿qué característica observan a simple vista, por ejemplo, en este par de cargas positivas y negativas? Ahí como están dibujadas. Que las cargas positivas van como para el exterior y las negativas van como para el interior. Muy bien, Irian, sí, gracias. Efectivamente, a lo que podemos observar aquí a simple vista, vemos que aquí todas las flechitas que están aquí representadas, todas están saliendo de esta carga positiva, y en el caso de la negativa, todas están entrando. Eso es algo que vemos ahí a simple vista. Y eso, si vemos las otras imágenes, se repite, es una constante. Entonces, para empezar, esta es una forma en que nosotros vamos a representar el campo eléctrico o la región donde se manifiestan los efectos eléctricos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ya la interacción entre dos cargas, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, vamos a avanzar. Voy a pasar a mi siguiente diapositiva, porque aquí está mostrada precisamente esa información que yo les envié ya de manera previa. Está la definición del campo eléctrico, precisamente en ese sentido, como un espacio que rodea un cuerpo electrizado. Estas esferitas aquí representadas, pues representan una carga eléctrica tal como a nivel atómico, o un cuerpo que tiene una cierta carga eléctrica, ¿no? Pero entonces, ese espacio que rodea este cuerpo, ahí se manifiestan los fenómenos electrostáticos. Uno de esos primeros fenómenos ya lo estudiamos, y es precisamente la fuerza que se genera entre dos cuerpos cargados. Este espacio, ¿cómo se representa? Se representa por medios de líneas de fuerza eléctrica. Estas líneas que están dibujadas entre las cargas se llaman líneas de fuerza eléctrica, y aquí las podemos visualizar en todos los casos. ¿Y por qué se caracteriza este campo eléctrico? Este campo eléctrico se caracteriza por tener una magnitud, un efecto, una cantidad física denominada intensidad de campo eléctrico. O sea, yo en cualquier punto, en cualquier región, en un espacio alrededor de un cuerpo cargado, puedo determinar qué tan intenso es ese campo eléctrico. Y al igual que la fuerza eléctrica, el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Es decir, a ver si me explico. Ustedes saben que aquí el campo eléctrico, el campo magnético terrestre, por ejemplo, a medida que nos alejamos de la superficie terrestre, mientras más nos alejemos, como que esa intensidad es menor.
va a llegar el momento que si nos alejamos demasiado va a dejar de tener un efecto sobre nosotros y nos vamos a quedar flotando en el espacio. Entonces, a medida que nos acercamos más a la superficie terrestre, pues esa interacción se hace mayor, de tal manera que nos atrae con más fuerza hasta que nos hace caer y estrellarnos con la superficie de la Tierra, por ejemplo. Entonces, de manera similar, el espacio que rodea a cuerpos cargados, ese efecto, o esa fuerza, o ese efecto debido al campo que se genera entre ellos, tiene cierto valor, y ese valor yo lo puedo determinar, y ese valor va a ser precisamente esta intensidad del campo eléctrico en cualquier punto. Yo puedo determinar la intensidad de campo eléctrico en este punto, o la puedo determinar, por ejemplo, en este punto, donde sea mi interés. Yo puedo determinar la intensidad del campo eléctrico debido a esta carga o a este conjunto de cargas. Y debo de recordar también que es un vector. El que sea un vector me implica que, igual que la fuerza, va a tener, aparte de su magnitud, va a tener una dirección y va a tener un sentido. Y entonces mi interés en esta parte del curso es precisamente determinar qué tan intenso es el campo eléctrico en algún punto del espacio alrededor de estos cuerpos cargados. Incluso pudiera ser en un punto situado en la línea que los une. Ahí también me podría ser de interés en algún momento determinar la intensidad de campo eléctrico. Bien, muchachos, hasta aquí. Pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Sí, profe, puede Sí, profe, continuar. puede continuar. ¿Vamos bien? Sí. Va, gracias. Mi siguiente lámina me habla otra vez del campo eléctrico, y me habla de estas líneas de fuerza eléctrica. Me dice que se forman por la trayectoria, estas líneas que están entre las cargas. Voy a volver otra vez esto porque no me deja. Aquí. No, aquí no. Esas líneas que se forman entre las cargas forman una trayectoria, forman la trayectoria que seguiría una carga de prueba. Una carga de prueba está simbolizada de esta manera, como una carguita con un signo negativo y simbolizada por una Q subíndice 0, que al desplazarse bajo la acción del campo eléctrico, es decir, si yo coloco una carga aquí en algún punto, una carga positiva, si yo la coloco aquí, una carga pequeñita positiva, voy a ver que esta carga la va a repeler, pero además esta la va a atraer, y entonces lo que va a hacer esta carga es moverse más o menos formando esta dirección. Y si yo la colocara en cualquier otro punto, bueno, si la colocara por ejemplo aquí, entonces esta carga va a hacer moverse siguiendo esta trayectoria debido a la influencia de esta carga negativa y luego debido a la influencia de esta positiva, y de esta forma se van a formar estas líneas de campo. Desde luego aquí las vemos en un plano, pero estas líneas de campo están en todas las dimensiones, en las 3 dimensiones, en todo el espacio. Y bueno, así es como se forman estas líneas de campo. Y por ahí definimos esta carga Q0, esta carga pequeñita que pudimos liberar aquí entre dos cargas, y esta carga Q0 la definimos como una carga de prueba. Esta nos va a permitir evidenciar y de hecho calcular el campo eléctrico que existe entre estos cuerpos en algún punto. Así la simbolizamos con letras. Y esta carga de prueba tiene 3 características. Están acá de este lado. Dice que son puntuales, o sea, está concentrada en un punto. Unitarias, es decir, su valor es de 1 coulomb. Y además son positivas. Siempre van a ser puntuales, unitarias y positivas las cargas de prueba para efecto del análisis y la determinación del campo eléctrico. Y entonces, ¿qué propiedades tienen estas líneas de campo magnético? Pues tienen las propiedades de que no empiezan ni terminan en el espacio entre las cargas. O sea, estas líneas de fuerza vienen de algún lado y van a algún lado. Esta línea, por ejemplo, que sale aquí, generalmente pues tendrá su contraparte en otra carga. No salen de la nada ni llegan a la nada, sino que
son parte de una trayectoria. A lo mejor no la visualizamos, no la dibujamos, pero siempre vienen de su contraparte. Y entonces, importante también es que salen de forma perpendicular y entran en forma perpendicular, es lo que significa esto que tengo aquí marcado, la perpendicularidad. Siempre salen de la carga positiva de manera perpendicular a su superficie, aquí forman un ángulo de 90 grados, y siempre llegan en forma perpendicular a la superficie de la carga negativa. Y son útiles para demostrar las interacciones de atracción o repulsión. Si nosotros las observamos, vemos el espectro que forman esas líneas de fuerza eléctrica. Vamos a ver que ahí podemos visualizar esto que vemos aquí. Por ejemplo, vemos aquí dos cargas del mismo signo. Aquí tenemos dos cargas iguales. Entonces, cuando esto sucede, como estas líneas tienen la propiedad de que no se pueden cruzar en el espacio, y cuando nosotros acercamos dos cargas del mismo tipo, vemos que sus líneas no se pueden juntar. Ahí es donde podemos tal vez explicarnos o visualizar por qué las cargas del mismo signo se van a repeler, porque sus líneas de fuerza nunca se van a poder cruzar en el espacio. Por el contrario, si tenemos dos cargas del mismo signo, pero de signos contrarios, una positiva y una negativa, y las acercamos, pues entonces las líneas de fuerza que salen de una prácticamente estarán llegando a la otra, y eso hará un efecto de que tienda a unir esas cargas. Por eso de ahí podemos explicar el porqué de la atracción entre dos cuerpos o dos cargas de diferente signo. Bien, muchachos, hasta aquí. ¿Preguntas? No, profe. Bien, gracias. Voy a ver entonces esta última lámina. ¿Ya había aparecido? Esta lámina que se llama es precisamente la parte ya más interesante del campo eléctrico. Y decíamos que si nosotros tenemos dos cuerpos cargados y en algún punto colocamos una carga de prueba, entonces nosotros podremos determinar la intensidad de campo eléctrico, es decir, qué tan intenso es ese efecto que produce la carga en ese punto. Y bueno, vamos a revisar lo que dice la lámina, porque me dice en este caso la lámina que tengo la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico la voy a simbolizar con una letra E, y desde luego la línea de arriba me indica que es una cantidad vectorial. Y de acuerdo con esta definición dice que es una cantidad vectorial que representa la magnitud del campo eléctrico sobre una carga de prueba. Es decir, para poder determinar esta cantidad que se llama campo eléctrico, yo necesito colocar una carga de prueba en algún punto de la proximidad de esta carga. Entonces voy a tener que colocar una carga de prueba aquí. Una carga de prueba ya dijimos que es una carga puntual, positiva y unitaria, denominada por Q0. Entonces, también este campo eléctrico está definido como esta fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre esta carga de prueba. Es decir, es la relación entre la fuerza que se genera sobre esta carga dividida sobre el valor de esta carga, y de esa manera está definido el campo eléctrico. Lo repito aquí. El campo eléctrico entonces es la fuerza que se ejerce sobre la carga de prueba, es un vector, sobre la magnitud de esa carga de prueba, que efectivamente decimos que es puntual, unitaria y positiva. Y entonces, de esta forma está definido el campo eléctrico. Y si vamos al análisis de las dimensiones, muchachos, ¿en qué medimos la fuerza? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Newtons. 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 ¿Y cuáles son las unidades de la carga? Coulombs. Coulombs, sí, sí, coulombs. Yo lo leo coulombs porque así se ve en español. Luego se oye muy, muy feo. Entonces, Newton por Coulomb. Esto se escribe Newton sobre Coulomb, pero se lee igual que muchas cantidades en física, Newton por Coulomb. Esas son las unidades
de esta cantidad física que se llama el campo eléctrico. Vamos a recordarlas porque es la relación de la fuerza entre la carga. Alguien dice también que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Se vale. Entonces aquí abajo en la lámina, muchachos, vemos que partimos de esta ecuación para llegar finalmente a la determinación de la carga unitaria, que es la relación entre la fuerza y el campo eléctrico. Esto no me aporta más, pero ahí está. Lo que me interesa es que veamos, por ejemplo, lo que está en la parte más abajo de esta misma lámina. Veo que tengo aquí una carga negativa, por ejemplo, en la cual coloco una carga de prueba positiva. Lo que me interesa aquí es determinar precisamente cuál va a ser el campo eléctrico en este punto. Yo ya aquí ya lo puse, tengo mi carga de prueba en la proximidad de esta carga negativa. Entonces, como sé que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, sé que tiene magnitud, dirección y sentido. Lo primero que tengo que hacer, o lo primero que yo prefiero hacer, es determinar en qué dirección y en qué sentido está ese campo eléctrico, que en este caso y siempre va a coincidir con la fuerza eléctrica. Les pregunto, ¿cómo determino la dirección de la fuerza entre estas dos cargas? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, profe. Es buena, muchachos. ¿Podría ser trazar su línea de acción? Ajá, muy bien, Ángel. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es trazar su línea de acción. Para trazar su línea de acción, recuerden, muchachos, es una de las conclusiones de la ley de Coulomb. Tenemos que trazar una línea que una las dos cargas, porque sabemos que efectivamente ahí, en la línea que une las dos cargas, es donde se van a manifestar los efectos eléctricos. En una primera instancia, la fuerza, pero también el campo eléctrico, porque el campo eléctrico siempre sigue la dirección de la fuerza. Entonces yo uno las cargas con esa línea de acción, una línea que las une, y sé que exactamente en esa línea se van a manifestar los efectos eléctricos. Ahora, de la misma manera como lo hago con las cargas, muchachos, como lo acabamos de platicar hace unos instantes, pregunto, muchachos, esta carga es una carga negativa, esta carga de prueba es una carga positiva. Entre ellas hay atracción. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que la carga negativa ejerce sobre esta carga de prueba? Hacia arriba, ¿no? O sea, hacia la carga positiva. Ahorita no existe la carga positiva para mí, ahorita estoy organizando solamente esta carga negativa. ¿Qué pasaría con esta carga positiva con respecto a esta? ¿Hacia dónde aplicaría la fuerza sobre esta carga de prueba, carga cero, U0? ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Está bien, Miguel? Nada más otra idea, muchachos. Sin miedo, muchachos. Dense la oportunidad de equivocarse. ¿Se acercaría a la carga negativa? Así es, la tendencia sería acercarse a la carga negativa como si le estuviera aplicando una fuerza en esta dirección. ¿Sí? Habría una atracción, le estaría aplicando una fuerza en esta dirección. Y entonces esa sería la dirección de la fuerza que esta carga negativa ejerce sobre esta carga de prueba. Pero esa dirección también la comparte con el campo eléctrico, es decir, tiene la misma dirección que la fuerza. Pero entonces yo debo determinar cuánto vale este campo eléctrico. ¿Cómo determino su magnitud si sé que es la relación entre la fuerza por unidad de carga? ¿Sí? En este caso la carga de prueba, en este caso va a ser la fuerza entre estas dos cargas por esta dividida entre esta carga, ¿no? Esta vamos a llamar que sea la carga Q. Entonces, muchachos, esta fuerza, según la ley de Coulomb, la voy a determinar multiplicando la constante K, pues el valor de las cargas, que es mi carga Q por mi carga Q0, que es la carga de prueba, entre el cuadrado de la distancia que la separa, y todo eso dividido por esta Q0.
Si yo realizara estas operaciones algebraicamente, bueno, sí, algebraicamente, sí, por medio de álgebra, voy a llegar finalmente que voy a eliminar el efecto de esta carga de prueba, porque aparece tanto en el numerador como en el denominador, y entonces mi ecuación para determinar la intensidad de campo eléctrico va a ser igual al producto de la constante K por el valor de la carga entre el cuadrado de la distancia que la separa. El valor de la carga, ¿cuál carga? La que produce el campo eléctrico, no la de prueba, sino la que produce el campo eléctrico, que es esta carga negativa en este caso. Entonces, muchachos, quiero que me digan, que comparen la ecuación de Coulomb con esta carga. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos ecuaciones? Y ahora solo hay una carga. Ok. Efectivamente, en la ley de Coulomb tenía yo el efecto entre dos cargas. Para determinar la fuerza, siempre necesito dos cargas. Y si hay dos cargas, se va a ejercer una fuerza, ya sea de atracción o repulsión entre ellas. Y la forma de calcularlas es por la ley de Coulomb. Pero si yo necesito determinar el campo eléctrico que produce una carga, un cuerpo cargado, pues no necesito más que el valor de la carga que genere ese campo. O sea, una carga solita puede producir un campo eléctrico. De hecho, alrededor de un cuerpo cargado de una carga existe un campo eléctrico y yo puedo determinar su valor si coloco desde luego una carga de prueba en ese punto, que no me va a afectar ese campo eléctrico. Entonces, si se dan cuenta, entonces a lo que quiero llegar es que no necesito aprenderme una nueva ecuación, simplemente debo recordar que el campo eléctrico es solamente debido a una carga, solamente entra en función una carga. Y al igual que en la ley de Coulomb, aquí no interesa el signo de la carga si es positivo o negativo, no lo meto en la fórmula, no entra, no se aplica en la fórmula. La forma de determinar si el campo eléctrico es positivo o negativo es analizando su dirección, como lo hicimos ya aquí colocando la flecha, o de manera viendo los vectores como lo hicimos en los ejercicios previos de fuerza. Entonces, ya tengo aquí la ecuación con la que determino la magnitud del campo eléctrico en en la cercanía de esta carga eléctrica. Pero vamos a ver, muchachos, que bien, me quedan 10 minutos para esta sesión, espero que me dé tiempo. Vamos a suponer que esta carga eléctrica no estuviera en el vacío o en el aire, que estuviera dentro de un medio que estoy aquí simbolizando por medio de este resaltado, que es un medio diferente al aire o al vacío. ¿Qué pasaría entonces con esta ecuación para determinar el campo eléctrico? Si yo coloco una carga de prueba, por ejemplo aquí, una carga unitaria, puntual y positiva para poder determinar cuánto vale el campo eléctrico, ¿cómo cambiaría mi expresión si aquí lo que tengo en este espacio es una permitividad absoluta diferente a la del vacío? Si fuera aquí tengo la del vacío, que es esta, es 0. Esa ya está implícita en esta constante K, ¿sí? Porque esta constante K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces, si yo lo que conozco es una permitividad absoluta de este medio, en donde coloco esta carga de prueba para poder determinar cuánto vale el campo eléctrico que se genera en ese punto debido a esta carga, ¿cómo quedaría expresada esa ecuación, muchachos? Para calcular el campo eléctrico debido a esta carga, en este punto donde estoy colocando la carga de prueba. ¿Cómo quedaría esta expresión matemática ahora considerando que hay una permitividad absoluta en este medio enmarcado a través de este resaltado? ¿Alguna idea, muchachos? La variable K cambiaría por 1 entre 4 pi por la relatividad absoluta. Por la permitividad absoluta. Muy bien, así es, Miguel, gracias. Entonces, esta ecuación, en lugar de esta variable K, voy a tener una expresión como esta, pero que cambia un poquito. Entonces, en este caso, el campo eléctrico, para cuando tengo una permitividad absoluta expresada, va a ser igual a
1 sobre 4pi, en lugar de K, 1 sobre 4pi, epsilon. Eso es cuando tengo una permitividad absoluta, y entonces multiplicada por ¿quién? Por la carga que está produciendo el campo, que es esta Q, ¿entre qué? Pues entre la distancia que hay entre esta Q, entre esta carga y la carga de prueba, que es esta distancia R. Pero aquí también me faltó simbolizar la distancia R. La distancia de R al cuadrado. Y entonces aquí así quedaría mi expresión cuando tengo y conozco un valor de permitividad absoluta, muchachos, recuerden, esto es permitividad absoluta. Pero ¿qué pasaría si lo que me diera no fuera una permitividad absoluta, sino que fuera una permitividad relativa de este medio? ¿Cómo quedaría expresada esta ecuación matemática en función de una permitividad relativa? ¿Alguna idea, muchachos? Pues, sería lo mismo, solo aumentándole la permitividad relativa, ¿no? Ajá, sería sí muy similar. Efectivamente la voy a escribir aquí. El campo eléctrico entonces, recuerdo que esta es la magnitud, no es el vector, lo cálculo multiplicando 1 sobre 4pi. Aquí es donde voy a introducir mi permeabilidad relativa, pero mi permeabilidad relativa por sí mismo no me dice nada, me dice qué tan grande o qué tan pequeña es la permitividad, pero con respecto a la permitividad del aire o el vacío, tengo que multiplicar por la permitividad del aire o el vacío, y entonces sí, por la carga que produce el campo, y dividido entre el cuadrado de la distancia que separa a la carga que produce el campo con respecto a la carga de prueba. Y entonces, ahí están mis 3 expresiones matemáticas, muchachos, que voy a utilizar para calcular, para calcular el valor, la magnitud de la intensidad de campo eléctrico. Aquí en este caso, cuando hay un medio diferente al aire y conozco su permitividad relativa. Acá en este caso, cuando el medio es aire o vacío. Y acá en este caso de abajo, cuando el medio es lo que conozco es la permitividad relativa del medio. Entonces solamente son estas 3 expresiones, realmente es la misma, con esas pequeñas variantes, y de esa manera voy a poder determinar, el campo eléctrico debido a esa carga eléctrica. El punto es que cuando hay más de una carga, y yo quiero, por ejemplo, el campo eléctrico debido a más de una carga, entonces ya tengo que empezar a proceder como lo hacía con las fuerzas, porque si yo quisiera, por ejemplo, si yo colocara aquí en este punto, colocara una carga de prueba, hiciera su efecto debido a estas 2 cargas, a una carga negativa que está aquí y una carga positiva que está aquí, pues tendría que hacer una sumatoria de los 2 campos eléctricos ya expresados en forma de vectores, porque esa va a ser, aquí finalmente voy a tener un campo eléctrico resultante, producto de la suma de los campos eléctricos que va a producir esta carga sobre esta carga de prueba, que sería, como las 2 son positivas, aquí tendríamos un campo eléctrico debido a la positiva, y tendríamos también un campo eléctrico debido a la carga negativa, como esta es negativa, esta es positiva, también sería para acá, aquí tendríamos un campo eléctrico 1, por ejemplo, tendríamos un campo eléctrico 2, y tendríamos que sumarlos vectorialmente para encontrar un campo eléctrico resultante. Pero bueno, es eso, como decía Lara Nagoya, esa es otra historia que vamos a ver más adelante, de hecho es lo que vamos a ver en la semana. Pero estoy también pensando, muchachos, para el que quiera anexarse, a dar una sesión adicional el día de mañana para realizar un par de ejercicios. Si tienen oportunidad de acompañarme, serán bienvenidos. Voy a publicar más tarde la invitación. Ahorita en los 2 minutos que me quedan voy a tratar de calcular el campo eléctrico, por ejemplo, este que tengo aquí. Si considero que, si considero que tengo aquí una distancia de 5 centímetros,
tengo una carga de 20 microcoulombs. Voy a hacer el caso sencillo que es el aire vacío. Entonces, si yo quisiera calcular la magnitud del campo eléctrico para esa carga de prueba colocada aquí a 5 centímetros, tendrá que ser la constante K de 9 por 10 a la 9 multiplicada por la carga entre el cuadrado de la distancia. Es decir, 9 por 10 a la 9 esta constante es newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por la carga que son 20 microcoulombs, son 20 por 10 a la menos 6. Coulombs entre el cuadrado de la distancia, que en este caso son 5 por 10 a la menos 2 metros, pero elevado al cuadrado. Entonces, si yo hago esta operación, voy a obtener el campo eléctrico, perdón, esto no va porque es la intensidad, es la magnitud. Entonces, muchachos, si hago esta operación, me queda 20 entre 5 por 5, 25, me da 0.8 por 9, me da 7.2. Si me equivoco, me avisan. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 me da 10 a la 3 por más 4, 10 a la 7. Por 10 a la 7 y las unidades me van a quedar newtons por coulomb. De esa manera determiné la intensidad de campo eléctrico, la magnitud, en este punto, y distante 5 centímetros de esta carga de 20 microcoulombs. Así de fácil, así de sencillo, muchachos. Vamos a ver después como forma de vectores. En la sesión de mañana empezamos con un par de ejercicios. Ya tienen una actividad planteada de problemas de este tema. Quien quiere empezar, no, de hecho tienen que empezarlos a revisar, aunque vamos a ver algunos detalles adicionales en la sesión de mañana y en las sesiones de la semana. Y hasta este tema vamos a llegar al examen, muchachos, del próximo 25-26 de octubre. ¿Alguna observación, muchachos? Nos quedan 5 segundos. No, profe, ninguna. Gracias, No, profe. excelente día para todos, muchachos. Buen día.